nombre es Daisy Fernández y le describiré los aspectos generales sobre esta Descripción de la enfermedad de Chagas. La forma aguda de esta enfermedad, que se caracteriza por fiebre variable, linfadenopatías, malestar general, hepatoesplenomegalia, generalmente se observa en los niños. Si bien la mayoría de las infecciones presentan muy pocos síntomas o son asintomáticas, en 20 a 30% de las infecciones aparecen manifestaciones crónicas irreversibles en etapas ulteriores de la vida. Puede haber una reacción inflamatoria en el sitio de la infección llamada llagoma, que dura hasta 8 semanas. En un porcentaje pequeño de los casos agudos se observa un edema unilateral de ambos párpados, llamado signo de Romaña. Tanto el llagoma como el signo de Romaña son poco frecuentes en Panamá. La miocarditis y la meningoencefalitis son manifestaciones que ponen en peligro la vida del paciente o llegan a ser mortales. Agente infeccioso. Es un parásito flagelar denominado Trypanosoma cruzi, que fue descubierto en 1909 por el doctor Carlos Chagas. Es un protozoario transmitido por hematófagos que en el humano se presenta como un hemoflagelado y también como parásito intracelular sin flagelo externo. Reservorio. Los humanos y más de 100 especies animales domésticos y salvajes, que incluyen perros, gatos, ratones y otros animales domésticos, además de marsupiales. En Panamá, el principal reservorio es la zarigüeya común, es decir, Didelphis marsupialis. Fuentes de infección y formas de transmisión. Los vectores infectados, que son especies hematófagas de la familia Reduvidae, es decir, chinches, principalmente especies de los géneros Triatoma, Rhodnius y Pastrongylus, excretan los tripanosomas con sus heces. Los insectos defecan mientras se alimentan o después de alimentarse con sangre. La infección del hombre se produce cuando la persona se inocula accidentalmente al frotar las heces que contienen el parásito contra el sitio de la picadura, la mucosa de los ojos o la boca. Los insectos se infectan cuando se alimentan con sangre de un animal con parasitemia y los parásitos se multiplican en el intestino de este. Otras formas de transmisión. La infección también puede producirse por transfusión de sangre. En las ciudades se ha observado una cifra cada vez mayor de donantes infectados por los emigrantes que provienen de zonas rurales endémicas. La transmisión puede ocurrir con la ingesta de comidas o bebidas contaminadas con las heces de los vectores. Este mecanismo de infección es parcialmente desconocido en nuestro medio, pero puede estar ocurriendo en muchas comunidades endémicas. Los microorganismos también pueden cruzar la barrera de la placenta para producir infección congénita. Es muy poco probable la transmisión por la leche de las madres infectadas, de tal manera que actualmente no existe razón para restringir la lactancia por parte de las madres chagásicas. En ocasiones se producen infecciones accidentales en el laboratorio. El trasplante de órganos de donantes chagásicos constituye un peligro cada vez mayor de transmisión de Trypanosoma cruzi. Chinches vectores de la enfermedad de Chagas. En la República de Panamá se han identificado 10 especies de chinches vectores de Chagas. Las más relevantes desde un punto de vista epidemiológico en orden serían Rhodnius pallescens, Triatoma dimidiata, Panstrongyllus geniculatus, Eratyrus cuspidatus y Triatoma dispar. Se les conoce con el nombre común de chinche mamón, chinche besador o chinche de Chagas. Los vectores de mayor importancia en nuestro medio son Rhodnius pallescens, Triatoma dimidiata y Panstrongyllus geniculatus. El Rhodnius pallescens tiene la capacidad de transmisión intradomiciliar y extradomiciliar, pero se le identifica básicamente con el ámbito extradomiciliar. Se ha identificado en las provincias de Veraguas, Coclé, Panamá, Colón y Darién. Las características de Rhodnius pallescens son las antenas que nacen muy cerca del ápice de la cabeza, manchas oscuras y claras. Registra las mayores tasas de infección con Trypanosoma cruzi. Triatoma dimidiata, con capacidad de transmisión intra y extradomiciliar, con predilección por el hábitat intradomiciliar. Las características de este son manchas oscuras y amarillas naranjas. Registra menores tasas de infección con Trypanosoma cruzi. Panstrongyllus geniculatus. Tiene capacidad de transmisión intradomiciliar y extradomiciliar, pero se le identifica básicamente con el ámbito extradomiciliar. Se ha reportado en la mayoría del territorio nacional, con frecuencia es atraído en las viviendas debido a la luz artificial. Estos vectores son mayormente identificados en lugares como palmas reales, entre la ropa, gallineros, detrás de los muebles, techos de palmas, en huecos de árboles, pisos y paredes de tierra, tronco o leña seca, nidos de aves y corrales.
Ciclo biológico del Trypanosoma cruzi. Este se divide en dos etapas, una que se da en el ser humano y la otra en el insecto. En el ser humano, el ciclo se inicia cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y defeca. Los tripomastigotes metacíclicos se transmiten con las heces. Entran en el huésped a través de la herida o por el cruce de las membranas mucosas. Cuando entran a una célula humana, se convierten en amastigotes. Esta es una etapa reproductiva a través de la mitosis. Después de la reproducción, una cantidad de mastigotes se encuentran en la célula infectada formándose nidos. El amastigote se convierte de nuevo en tripomastigote y la célula se rompe. El tripomastigote vuelve a infectar a otra célula repitiéndose el ciclo de multiplicación. La etapa en el insecto se da cuando éste pica a un huésped infectado. Algunos tripomastigotes pasan a través de la sangre. En el intestino del insecto se transforman en epimastigotes, los cuales constituyen una segunda etapa reproductiva. Después de la reproducción a través de mitosis, los epimastigotes pasan al recto. Allí se convierten en tripomastigotes metacíclicos y se evacúan a través de las heces. Las heces pueden infectar a un nuevo huésped, repitiéndose el ciclo. Distribución. La enfermedad de Chagas se encuentra distribuida desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. En esta región se considera que hay 65 millones de expuestos y 8 millones de infectados, por lo que es un importante problema de salud pública. La enfermedad endémica, transmitida por vectores, está limitada a América, con una distribución geográfica ampliada de las zonas rurales de México, América Central y del Sur. Es muy endémica en algunas zonas. Se han identificado 5 casos de infecciones humanas agudas transmitidas por vectores, adquiridas en los Estados Unidos, 4 en Texas y 1 en California. Otras 3 infecciones se transmitieron por transfusión de sangre. La enfermedad de Chagas se considera endémica en todo el territorio nacional de Panamá, con marcado predominio en las comunidades rurales cercanas al canal. También se reportan altas densidades del principal chinche vector Rhodnius pallescens. Sin embargo, la gran dispersión territorial de vectores de menor importancia, como Panstrongyllus geniculatus, hace posible la transmisión en muchas áreas consideradas no endémicas. Ahora les hablaré un poco sobre el periodo de incubación, transmisibilidad, susceptibilidad y resistencia. Periodo de incubación. Aproximadamente de 5 a 14 días después de la contaminación con las heces del vector. En los casos producidos por transfusión de sangre, de 30 a 40 días, pudiendo llegar hasta 100 días. Las manifestaciones crónicas aparecen luego de años o hasta décadas después de la infección. Periodo de transmisibilidad. Los tripanosomas aparecen regularmente en la sangre durante la fase aguda de la enfermedad y pueden persistir en números muy bajos durante toda la vida de las personas sintomáticas y asintomáticas. El vector se vuelve infectante después de 10 a 30 días luego de haber picado a un huésped infectado, y la infección persiste en el intestino del triatómino durante toda su vida, que puede ser de 2 años en algunas especies. Susceptibilidad y resistencia. Los individuos de cualquier edad son susceptibles, pero en los más jóvenes la enfermedad suele ser más grave. Los sujetos con inmunosupresión, y en particular los que viven con SIDA, están en peligro de presentar infecciones o recrudescencias de infecciones crónicas con complicaciones graves. Mi nombre es Librada Reyes y les hablaré sobre el boletín epidemiológico de la enfermedad de Chagas en Panamá. Hay 6 millones de personas infectadas en 21 países de América Latina, de 6 a 7 millones en el mundo, y se estima que 70 millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad. Se estima también que causa 14.000 muertes por año en la región. La enfermedad de Chagas mata cada año a más personas en la región que cualquier otra enfermedad parasitaria. En Panamá, desde el año 2000 hasta el año 2018 se presentaron 722 casos a nivel nacional, siendo el 2012 el de mayor número de casos, con 96, para una tasa de 2.7 casos por 100.000 habitantes, y el año 2005 con el de menor número de casos, 1, para una tasa de 0.01 casos por 100.000 habitantes. En Panamá, para el 2018, se notificaron 70 casos nuevos de enfermedad de Chagas. 58 de los casos fueron detectados en el banco de sangre y 12 en el servicio de salud. La tasa de incidencia de enfermedad de Chagas
fue de 1.7 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional. 6 regiones registraron incidencias superiores a la nacional: Panamá Oeste, Coclé, Panamá Este, Panamá Norte, Bocas del Toro y Colón. La tasa más elevada fue en Panamá Oeste, con 4.8 casos por 100.000 habitantes. Coclé y Panamá Este ocuparon la segunda y tercera posición con incidencia de 4.6 y 4.2 casos por 100.000 habitantes. Las regiones con el menor riesgo de enfermedad fueron Novebuglé, Panamá Metro, Panamá Norte y Herrera, con 0.5, 0.7, 0.8 y 0.8 casos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al sexo, el 73% del total de casos ocurren en el sexo masculino, 51/70, mientras que el 27%, 19/70, ocurre en el sexo femenino. La tasa de incidencia en el sexo masculino supera la cifra nacional y fue de 2.4 por 100.000 habitantes, en tanto que para el sexo femenino fue de 0.9 casos por 100.000 habitantes. Soy Price y les hablaré acerca del diagnóstico clínico epidemiológico de la enfermedad de Chagas. Cuando hablamos acerca del diagnóstico clínico epidemiológico de la enfermedad de Chagas, podemos dividir este en dos partes, uno siendo la definición de los casos y el otro siendo las manifestaciones clínicas y cómo se clasifica la enfermedad. Hablando acerca de la definición de los casos, podemos decir que este se divide en casos sospechosos por la infección aguda, caso probable, caso confirmado de la enfermedad de Chagas aguda o cualquier caso descartado de la enfermedad de Chagas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que esta se divide en dos partes, pero vamos a mencionar una tercera, ya que aunque la fase latente no tiene en sí manifestaciones clínicas, aún el paciente posee la enfermedad. Entonces vamos a dividir esta en fase aguda, fase latente y fase crónica. Se considera todo caso sospechoso de infección aguda por Chagas a cualquier caso que reúne todos los criterios clínicos con o sin los criterios epidemiológicos. Se consideran criterios clínicos de la enfermedad de Chagas cualquier persona que tiene fiebre prolongada, es decir, superior a 7 días, y que posea una o más de las siguientes características clínicas, es decir, edema de cara o miembros, exantema, adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiopatía aguda, manifestaciones hemorrágicas, ictericia, signo de Romaña o chagoma de enucleación. En cuanto a los criterios epidemiológicos, se considera cualquier residente o visitante de un área con ocurrencia de tratominos, haya pasado recientemente por una transfusión de sangre o se haya trasplantado algún órgano. Se sospecha de cualquier persona que haya ingerido un alimento contaminado por Trypanosoma cruzi, cualquier recién nacido con madre infectada, es decir, por transmisión congénita, o cualquier riesgo laboral. Se considera un caso probable de Chagas a todo paciente sospechoso y o con una prueba de serología positiva. Puede asociarse con alteraciones cardíacas no explicadas, visceromegalias, encefalitis o con antecedentes de contacto de sangre, transfusiones, drogadicción intravenosa o accidentes de trabajo, u cualquier otro material biológico. En cuanto al caso probable de Chagas, podemos dividirlo en dos, en caso probable de Chagas congénito y caso probable de transmisión oral. En cuanto al caso probable de Chagas congénito, es cualquier niño de hasta 1 año de edad, hijo de una madre con serología positiva por Chagas y serología positiva persistente más allá de los 6 meses de vida. En cuanto al caso probable de transmisión oral, es cualquier persona que haya ingerido alimentos sospechosos de contaminación por Trypanosoma cruzi con prueba serológica positiva. Se considera un caso confirmado de Chagas a todo caso sospechoso o probable con parasitemia positiva por metodología parasitológica directa o con 2 pruebas serológicas de principios activos diferentes positivos, es decir, un ELISA, un IFI, un HAI o un Western blot. El caso confirmado de enfermedad de Chagas puede dividirse en caso confirmado de enfermedad de Chagas aguda y caso confirmado de transmisión oral. El caso confirmado de transmisión de Chagas aguda puede a su vez subdividirse en criterios parasitológicos, criterios serológicos y criterios clínicos epidemiológicos. El criterio parasitológico es cualquier Trypanosoma cruzi circulante en sangre periférica identificado por examen parasitológico directo con o sin identificación de cualquier signo o síntoma.
El criterio serológico es cualquier serología positiva con anticuerpos IgM anti-trypanosoma cruzi en presencia de evidencias clínicas y epidemiológicas indicativas de enfermedad de Chagas aguda. El criterio clínico epidemiológico son cualquier examen parasitológicos y serológicos inicialmente negativos en presencia de cuadro febril con manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad de Chagas aguda en pacientes con A. Vínculos epidemiológicos con casos confirmados de enfermedad de Chagas aguda durante irrupción por transmisión oral, o chagoma de inoculación, o signo de Romaña, o miocarditis aguda tras contacto con tretomino. En cuanto a las manifestaciones clínicas y clasificación de la enfermedad, en la enfermedad de Chagas congénita se asocia principalmente a presentaciones asintomáticas o pausiasintomáticas con febrículas inespecíficas. Especialmente se asocia con prematurez, bajo peso al nacer, hepatomegalia, esplenomegalia, miocarditis, meningoencefalitis. Es de tomar en consideración que al momento de la sospecha de Chagas congénito, es ante todo recién nacido de madre chagásica, por antecedentes o historia, que se le realizará una prueba serológica inicial, o a todo recién nacido con signos o síntomas de infección congénita no explicada que se le realizará prueba serológica inicial. Diagnóstico por laboratorio de la enfermedad de Chagas, caso sospechoso. Se le efectúa prueba serológica para Chagas con criterio técnico. Resultado negativo, informar al médico tratante. Resultado incongruente en el nivel regional local, enviar muestra para confirmación al laboratorio central de referencia. Pruebas confirmatorias negativas, informar los resultados al médico tratante. Este informará al paciente. Muestra positiva con 2 técnicas, se envía el resultado al médico tratante y se reporta el resultado a epidemiología. Algoritmo para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Caso sospechoso. A nivel local regional se realizan pruebas de tamizaje por PBA rápida, prueba simple, ELISA y otros. Si es un caso agudo, se realizan pruebas de observación directa, gota gruesa y frotis. Si resulta positivo, informar al médico tratante. Si resulta negativo, repetir cada semana por un mes. Posterior a esto, si resulta positivo, informar al médico tratante y a epidemiología. En casos latentes o crónicos, si resulta negativo, informar al médico tratante. Si resulta positivo, realizar pruebas confirmatorias. Si luego de esto es negativo, informar al médico tratante. Si es positivo con 2 técnicas, informar al médico tratante y notificar a epidemiología. Si hay discrepancia en los resultados, solicitar nueva muestra. Todos los positivos deben confirmarse. Fases para la organización social y para la ejecución de acciones de promoción, prevención y control. La primera fase consiste en el desplazamiento a la comunidad para contactar a los líderes comunales y plantearles la necesidad de que convoquen a reunión a los grupos sociales organizados para que participen en las sesiones de capacitación sobre el problema de Chagas. La segunda fase consiste en dirigir esfuerzos para la organización y participación de nuevos actores sociales, tales como los agricultores y cazadores, para que apoyen los esfuerzos locales en la promoción, prevención y control del Chagas. Esto requiere realizar un inventario de dichos actores, que es establecer alianzas. Estrategias organizativas y participativas para la sostenibilidad de acciones de prevención y control del Chagas. Una vez que tenga control de la situación, se deberá fortalecer la organización a fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones tanto a nivel de la comunidad como institucional. Se puede hacer por medio de 1. Componentes de educación para la salud y 2. Componentes de comunicación para la salud. Componentes de educación para la salud.
Este componente es el responsable del diseño o planeamiento educativo para el fortalecimiento o consolidación de las acciones. Cada oportunidad o sesión educativa deben estar definidos los elementos esenciales, tales como, primero tenemos la definición de objetivos educativos, en segundo punto tendríamos los contenidos, en tercero la actividad y técnica didáctica, el cuarto punto sería material de apoyo educativo, el quinto los responsables y el sexto punto y último los criterios de evaluación. Componente de comunicación para la salud. La comunicación para la salud juega un rol importante en el control de las enfermedades emergentes, ya que se sirve como canal de orientación acerca del origen, diagnóstico, tratamiento y control de las mismas. Componente de comunicación para la salud. El abordaje del tema en los medios de comunicación masivos deben ser ofrecidos al público con datos claros, considerando en todo momento el derecho a la información básica que tiene la gente para adoptar las medidas de prevención de la salud. Características, uso y objetivo de los materiales de apoyo educativo. Ejemplo de estos serían el afiche, carteles, trípticos, calcomanías, láminas y mensajes radiales. Medidas de prevención. Conocer el vector aprendiendo a identificarlo y diferenciarlo de otros insectos. Educar sobre el modo de transmisión y métodos de prevención. Mantener la higiene en la vivienda y sus alrededores. Asegurar la eliminación de rendijas y rincones que posibiliten el refugio del vector. Sellar techos y paredes de la vivienda. Colocar mallas o telas mecánicas en ventanas y puertas. Uso de mosquiteros. Mantener a los animales en sus corrales y lejos de las viviendas. La limpieza periódica que incluya los depósitos, baúles, muebles, gallineros y cualquier otro lugar que pueda resultar propicio a la supervivencia del vector. Ante cualquier duda, consultar al médico y hacerlo cuantas veces lo estime conveniente. Evitar la presencia de palmas reales cercanas a la vivienda, menos de 100 metros.
Mi nombre es Nerilyn González y les hablaré sobre el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Chagas. Diagnóstico por laboratorio de la enfermedad de Chagas, caso sospechoso. Se le efectúa prueba serológica para Chagas con criterio técnico. Resultado negativo, informar al médico tratante. Resultado incongruente en el nivel regional local, enviar muestra para confirmación al laboratorio central de referencia. Pruebas confirmatorias negativas, informar los resultados al médico tratante. Este informará al paciente. Muestra positiva con 2 técnicas, se envía el resultado al médico tratante y se reporta el resultado a epidemiología. Algoritmo para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Caso sospechoso. A nivel local regional se realizan pruebas de tamizaje por PBA rápida, prueba simple, ELISA y otros. Si es un caso agudo, se realizan pruebas de observación directa, gota gruesa y frotis. Si resulta positivo, informar al médico tratante. Si resulta negativo, repetir cada semana por un mes. Posterior a esto, si resulta positivo, informar al médico tratante y a epidemiología. En casos latentes o crónicos, si resulta negativo, informar al médico tratante. Si resulta positivo, realizar pruebas confirmatorias. Si luego de esto es negativo, informar al médico tratante. Si es positivo con 2 técnicas, informar al médico tratante y notificar a epidemiología. Si hay discrepancia en los resultados, solicitar nueva muestra. Todos los positivos deben confirmarse. Fases para la Mi nombre es Paola Sarabia y les hablaré sobre el control y prevención de la enfermedad de Chagas. Fases para la organización social y para la ejecución de acciones de promoción, prevención y control. La primera fase consiste en el desplazamiento a la comunidad para contactar a los líderes comunales y plantearles la necesidad de que convoquen a reunión a los grupos sociales organizados para que participen en las sesiones de capacitación sobre el problema de Chagas. La segunda fase consiste en dirigir esfuerzos para la organización y participación de nuevos actores sociales, tales como los agricultores y cazadores, para que apoyen los esfuerzos locales en la promoción, prevención y control del Chagas. Esto requiere realizar un inventario de dichos actores, que es establecer alianzas. Estrategias organizativas y participativas para la sostenibilidad de acciones de prevención y control del Chagas. Una vez que tenga control de la situación, se deberá fortalecer la organización a fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones tanto a nivel de la comunidad como institucional. Se puede hacer por medio de 1. Componentes de educación para la salud y 2. Componentes de comunicación para la salud. Componentes de educación para la salud. Este componente es el responsable del diseño o planeamiento educativo para el fortalecimiento o consolidación de las acciones. Cada oportunidad o sesión educativa deben estar definidos los elementos esenciales, tales como, primero tenemos la definición de objetivos educativos, en segundo punto tendríamos los contenidos, en tercero la actividad y técnica didáctica, el cuarto punto sería material de apoyo educativo, el quinto los responsables y el sexto punto y último los criterios de evaluación. Componente de comunicación para la salud. La comunicación para la salud juega un rol importante en el control de las enfermedades emergentes, ya que se sirve como canal de orientación acerca del origen, diagnóstico, tratamiento y control de las mismas. Componente de comunicación para la salud. El abordaje del tema en los medios de comunicación masivos deben ser ofrecidos al público con datos claros, considerando en todo momento el derecho a la información básica que tiene la gente para adoptar las medidas de prevención de la salud. Características, uso y objetivo de los materiales de apoyo educativo. Ejemplo de estos serían el afiche, carteles, trípticos, calcomanías, láminas y mensajes radiales. Medidas de prevención.
Conocer el vector aprendiendo a identificarlo y diferenciarlo de otros insectos. Educar sobre el modo de transmisión y métodos de prevención. Mantener la higiene en la vivienda y sus alrededores. Asegurar la eliminación de rendijas y rincones que posibiliten el refugio del vector. Sellar techos y paredes de la vivienda. Colocar mallas o telas mecánicas en ventanas y puertas. Uso de mosquiteros. Mantener a los animales en sus corrales y lejos de las viviendas. La limpieza periódica que incluya los depósitos, baúles, muebles, gallineros y cualquier otro lugar que pueda resultar propicio a la supervivencia del vector. Ante cualquier duda, consultar al médico y hacerlo cuantas veces lo estime conveniente. Evitar la presencia de palmas reales cercanas a la vivienda, menos de 100 metros. Hablaré sobre el control y prevención de la enfermedad de Chagas. Ahora vengo y me caigo para el sitio. ¿Por qué graba? Los cortes comerciales. Y venimos. Avisa. Perfecto, dale que así no. Bienvenidos a la casa de Hufflepuff. Ay no, ya me iba a... 3. Bien. No. De laboratorio de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo toca? No grabes, voy a practicar. Bienvenidos a la casa de Hufflepuff. Hoy les hablaremos sobre la enfermedad de Chagas. Mi nombre es... Uno, dos.